La Casa del Relato presenta Restos de un avión perdido. El inquietante hallazgo en la Sierra de Hidalgo. Todo empezó como una simple excursión de fin de semana. Grupo de amigos, amantes de la aventura, decidimos explorar el bosque de la Sierra de Hidalgo, una vasta extensión de vegetación en la zona norte de México, rodeada de montañas cubiertas de árboles y un aire de misterio. Este tipo de salidas era lo que más nos gustaba, desconectarnos de la rutina, caminar entre la naturaleza, dormir bajo las estrellas. Pero esta vez, algo era diferente. Había algo en el aire, como si el destino de aquel lugar estuviera a punto de mostrarnos su cara más oscura. Llevábamos unas 2 horas adentrándonos en el bosque cuando Luis, el más experimental del grupo, sugirió que siguiéramos una pista que había visto en una página obscurecida por rumores. En lo profundo del bosque, entre los pinos más viejos, se encontraba un antiguo avión estrellado. Un avión que, según las leyendas locales, había desaparecido sin dejar rastro hace ya más de 30 años. Las versiones de la historia cambiaban dependiendo de a quién le preguntaras. Algunos decían que era un accidente, otros decían que simplemente se había desvanecido de la nada. Pero Luis era quien lideraba el grupo, y con su entusiasmo contagioso, convenció a todos de que debíamos buscarlo. Esto será increíble. Imagina encontrar los restos de un avión de hace tanto tiempo, exclamó con una sonrisa. El trayecto se hizo más pesado conforme avanzábamos. El bosque se volvía cada vez más denso, y el terreno más irregular. Era difícil pensar que algo tan grande como un avión pudiera haberse perdido en este lugar, pero al poco rato, comenzamos a ver señales extrañas. Fragmentos de metal incrustados en el suelo, partes de lo que parecía ser una carcasa de avión. Al principio pensábamos que podrían ser restos de basura dejados por otras personas, pero al adentrarnos un poco más, los fragmentos aumentaron. Hasta que, finalmente, llegamos. Lo vimos a lo lejos, una sombra colosal que sobresalía entre los árboles. Cuando nos acercamos, nos quedó claro, era un avión, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Estaba parcialmente enterrado, la vegetación había cubierto gran parte de su estructura. Estaba destrozado. Las alas, las ruedas, los restos de lo que alguna vez debió haber sido el fuselaje, ahora eran solo recuerdos fragmentados de un incidente. El frío de la tarde pareció intensificarse. Me acerqué lentamente al fuselaje de lo que parecía ser la cabina de los pilotos. El metal estaba oxidado y rasgado, con profundas marcas como si algo hubiera aplastado las partes externas. La sensación era espeluznante, como si aún permaneciera ahí la sombra de la tragedia que ocurrió décadas atrás. No estaba claro por qué nunca se había encontrado este avión. De alguna manera, la lógica de la desaparición parecía no tener sentido. Comencé a examinar el lugar, procurando no tocar demasiado, hasta que algo llamó mi atención. Cerca de la entrada de lo que había sido la cabina, había algo enterrado en el lodo y cubierto por tierra y hojas secas. Algo que brillaba, una pequeña cápsula metálica, de un material que nunca había visto antes. Sin pensarlo, la saqué. Luis, viendo mi interés, se acercó y dijo: ¿Qué encontraste? La cápsula tenía símbolos, grabados que no reconocí. Parecían pertenecer a algún tipo de tecnología que no pertenecía a la época en la que ese avión debería haber estado volando. Era tan pequeña, casi como un dispositivo portátil, pero algo en ella era tan extraña. Era como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ella. No sé, pero no creo que esto sea algo normal, respondí, la ansiedad empezando a colarse por mi voz.
Algo no me daba paz. Carla, la más lógica del grupo, estaba revisando los restos del fuselaje cuando levantó la mirada, completamente asustada. «Hay algo aquí», dijo, su voz sonando mucho más tensa de lo habitual. Nos apresuramos a ir hacia ella y vimos que estaba observando la cabina, que ahora, al mirarla de cerca, mostraba detalles que antes nos habíamos perdido. Aunque los ventanales estaban rotos y cubiertos por el tiempo, la forma de la cabina parecía intacta en gran parte, pero algo extraño estaba dentro. Las sombras en su interior no parecían tener el mismo formato o lógica de las sombras exteriores, estaban distorsionadas, de una manera casi viva. Y luego, lo peor, una figura. Un ser oscuro, muy humano, pero deformado, parecía estar sentado. Estaba allí, en una postura que no parecía natural, como si estuviera esperando. Los detalles eran difusos, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el sonido, un leve zumbido provenía de dentro de la cabina, algo constante, irregular, como si algo estuviera manipulando el aire mismo. Luis se acercó, sin pensarlo dos veces, tocando uno de los vidrios rotos que formaban la pared. De repente, el zumbido se detuvo. Los árboles parecieron quedar en absoluto silencio. «Luis, espera», le grité, pero ya era demasiado tarde. Lo vimos a través de los trozos de metal, estirando el brazo hacia lo que parecía el piloto del avión, sin hacer un solo ruido. Hasta que, de repente, un fuerte chocar de vidrios resonó, y Luis cayó hacia atrás. La figura que vimos, aquella silueta humana dentro de la cabina, ya no estaba allí. El aire a nuestro alrededor empezó a volverse denso y difícil de respirar. Miramos rápidamente hacia el cielo, pero nada estaba como antes. Las sombras en los árboles parecían extenderse más de lo natural. La cápsula que había encontrado aún estaba en mi mano, pero sentí un calor incómodo emanar de ella, como si algo me estuviera observando. Fue en ese instante cuando oímos los pasos. Primero uno, luego otros, y otros más. Las sombras comenzaban a moverse con más rapidez a nuestro alrededor. Cada paso que daba en el terreno empapado por la humedad del bosque resonaba como un eco dentro de nuestras mentes. El viento se había detenido de golpe, y aunque el sol ya se había puesto, la sensación en el aire era densa, extraña. Como si las hojas mismas del bosque hubieran dejado de respirar, ocultando algo bajo su superficie. Luis, con los ojos vidriosos y la cara empapada en sudor frío, levantó la vista hacia el altar. Nos miró sin entender, como si las palabras ya no fueran capaces de formar pensamientos coherentes en su mente. De alguna manera, nos estábamos acercando a algo en lo profundo de esos antiguos árboles, una presencia invisible, un poder ancestral. «Luis, no lo toques más», grité, aunque mi propia voz estaba impregnada de pánico. No era solo miedo, era un instinto profundo, el mismo que una criatura siente antes de quedar atrapada en una trampa. Algo que te grita que si sigues adelante, ya no habrá vuelta atrás. Pero Luis parecía no escucharnos. Su mirada estaba fija, perdida en esas páginas del libro olvidado. Las sombras alrededor parecían acercarse a él, tocando los restos de su cuerpo, como si trataran de arrastrarlo hacia la oscuridad de aquel altar. Miré sus manos. Unos dedos pálidos, temblorosos, se aferraban al libro con una fuerza casi imposible de comprender. Era como si algo dentro de él estuviera tomándole control. Fue entonces cuando el viento se desvió. La temperatura descendió tan repentinamente que el aire comenzó a cortarnos la piel. No podíamos movernos, como si cada uno de los miembros estuviera anclado al suelo por una fuerza desconocida. Intenté gritar nuevamente,
pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Solo pude ver cómo Luis, completamente absorto, susurraba algo que ninguno de nosotros podía oír, algo en un idioma completamente desconocido. La figura encapuchada que habíamos visto acercarse al altar parecía más cerca de lo que realmente estaba. Como si estuviera acechándonos, esperando que fuéramos lo suficientemente tontos como para cruzar una línea invisible que ya habíamos cruzado. Un fuerte zumbido, ahora inconfundible, comenzó a llenar el aire. Provenía de todas partes, como si el bosque mismo estuviera resonando con ese sonido, marcando la frecuencia de algo mucho más grande que cualquier ser humano podría comprender. El suelo tembló ligeramente, primero como un susurro, y luego con tanta fuerza que tuvimos que aferrarnos a los restos de los árboles. La cápsula metálica que llevaba en la mano comenzó a vibrar. No era un simple temblor. Era una vibración de una intensidad tal que mis dientes resonaban con cada latido del corazón. La presión era insoportable, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. Sara, con la cara marcada por el miedo, dio un paso hacia Luis. «Luis, por favor. Sálvanos de esto». Su voz resonó en el silencio abrumador, pero no hubo respuesta. Luis continuaba inmóvil, tan quieto como las sombras a su alrededor. Entonces, una de las figuras se adelantó. Esta vez no era solo su presencia lo que nos congelaba el aliento, sino la energía densa que la rodeaba. Era un espectro sin forma, simplemente una sombra envolvente que fluyó hacia el altar. La misma energía oscura que había envuelto al libro comenzó a moverse, una vibración intensa que nos oprimía el pecho y nos absorbía por completo. La figura levantó la mano, y fue como si todo el bosque se detuviera en ese preciso momento. Las sombras que nos rodeaban ya no parecían naturaleza. Eran manifestaciones, formadas por algo que no comprendíamos, sombras que se alargaban, que se retorcían y nos rodeaban. Lo que estaba ocurriendo era más grande, más complejo de lo que habíamos imaginado. Nos dimos cuenta, demasiado tarde, de que el bosque no era solo un refugio para criaturas naturales. Era un espacio entre mundos. De pronto, el rostro de Luis cambió. Un parpadeo de lucidez lo cruzó, como si su mente intentara escapar. Unos segundos, nada más, antes de que la luz que brillaba en sus ojos desapareciera completamente. «¡Ayúdenme!», gritó, su voz ahogada, distorsionada por una fuerza inexplicable. Intentó moverse, pero era incapaz. Algo lo sostenía allí, una presión invisible que lo mantenía atado al altar. Las sombras entonces se alzaron, emergiendo en un ritmo imparable, abrazando la figura de Luis. El cuerpo de mi amigo comenzó a flotar lentamente, levantado por una fuerza sin forma, y dentro de los ojos oscuros de la sombra, hubo un destello de luz roja. Lo vi todo, y al mismo tiempo, lo perdí todo. Intentamos hacerle frente, empujando hacia el altar, pero cada intento solo empeoraba las cosas. Las sombras se multiplicaban y nos rodeaban con cada paso que dábamos hacia la figura de Luis. Podíamos sentir la angustia en el aire, esa presión espantosa que se reflejaba en nuestras piernas, como si nos estuvieran arrancando la voluntad misma. Luis estaba a punto de ser absorbido por la oscuridad misma, mientras las figuras de la muerte seguían mirando. Y, entre todo eso, la cápsula metálica seguía brillando. Más brillante, más cálida. Como si intentara decirnos algo, como si fuera la clave para salvarnos de aquella oscuridad eterna. ¿Qué hacer ahora? El zumbido que había comenzado en el aire aumentaba, resonando con tanta intensidad que el sonido comenzó a perforar nuestros oídos, taladrando hasta lo más profundo de nuestras mentes.
Podíamos sentir la presión en nuestras sienes, como si alguien estuviera apretando nuestras cabezas. Las figuras que nos rodeaban no eran meras sombras, sino manifestaciones de algo mucho más antiguo. Algo que, hasta ese momento, nunca habíamos imaginado posible. Era como si estuviéramos frente a un umbral, entre el mundo que conocíamos y una dimensión que ni los mismos habitantes de ese bosque deberían haber tocado. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero era como si el aire mismo hubiera cambiado de forma. Los árboles que nos rodeaban ya no parecían tener vida propia. Los troncos se curvaban hacia nosotros, como si quisieran arrastrarnos hacia el interior de la tierra, más allá de su base. Nos estábamos hundiendo, y cada movimiento solo nos hundía más en esa oscuridad. Luis flotaba ahora, más alto, casi levitando, con su cuerpo suspendido a merced de esas sombras, que lo rodeaban y absorbían como si fueran un agujero negro. No podíamos hacer nada para salvarlo. Intentamos llamar su nombre, gritar su ubicación, pero nuestras voces se desvanecían en la nada. Como si el tiempo se hubiera detenido. Fue en ese preciso momento que la cápsula comenzó a brillar con fuerza, como si le quedara poco tiempo. Su radiación se hacía más visible, más fuerte, cada vez más cegadora. La extraña energía que emanaba de ella parecía reaccionar a la atmósfera opresiva del bosque, como si estuviera construida para ese mismo momento. Pensé que no podíamos dejarla ahí, era nuestra única esperanza. Sara, sin dudar, la tomó de mi mano, aprisionando la cápsula con ambas palmas. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación, un último aliento de coraje. No podemos quedarnos aquí. Debemos hacer algo. Gritó con desesperación. Sin embargo, mientras el resplandor de la cápsula se intensificaba, las sombras empezaron a agitarse violentamente, como si intentaran suprimir el poder de esa pequeña pieza de metal. Pero había algo extraño en sus movimientos. Era como si, de alguna manera, las sombras también tuvieran miedo. La figura que rodeaba a Luis se estremeció al contacto con la luz que emanaba de la cápsula. Por un momento, hubo silencio, un espacio de calma extraña. Algo parecía estar cambiando. De repente, el aire comenzó a agitarse, y con un estruendo sordo que resonó en nuestros huesos, las sombras que antes nos cercaban se desvanecieron como niebla dispersándose bajo la luz del sol. Luis cayó al suelo, dejándose ir como una muñeca de trapo, mientras la presión en nuestro pecho desaparecía lentamente. El resplandor de la cápsula comenzó a disminuir, como si hubiera cumplido su propósito, o tal vez, como si estuviera agotada. Nos quedamos mirando a Luis. Su cuerpo estaba tendido, inmóvil. Temimos lo peor, pero al acercarnos, notamos que aún respiraba, aunque con dificultad. Nadie dijo nada. Cada uno de nosotros estaba lidiando con una mezcla de alivio y terror por lo que acabábamos de presenciar. Nadie sabía si estábamos completamente a salvo. No entendíamos qué habíamos desatado en ese bosque, ni si lo que había ocurrido allí tendría repercusiones en nosotros más adelante. Luis, después de unos minutos de lucha, abrió los ojos. Su mirada era confusa al principio, como si hubiera salido de un sueño profundo, pero algo había cambiado en él. Algo en su comportamiento no era el mismo. Parecía más distante, como si su alma hubiera estado a punto de cruzar el umbral hacia otro mundo. ¿Qué pasó?, dijo, su voz grave y lenta. No parecía asustado, sino extrañamente calmado. Fue como si nada hubiera ocurrido. Pero sus ojos, esos ojos, no mostraban la misma humanidad que antes. Intentamos sacarlo de ahí,
temerosos de que todo lo que acababa de suceder estuviera marcado por una consecuencia aún mayor. Sin embargo, algo nos impidió abandonar el lugar. Esa sensación espantosa de que había algo más, algo profundamente entrelazado con el bosque, nos mantenía encadenados a su centro. De alguna forma, al intentar salir del bosque, nuestras piernas parecían cada vez más lentas, nuestras mentes pesadas. De pronto, el cielo comenzó a tornarse inusualmente oscuro para ser tan temprano. No podíamos movernos con rapidez, no sin la sensación de que nos observaban. ¿Era posible que el bosque estuviera, de alguna manera, atrapándonos en su propia red? Las huellas de Luis y las nuestras se desvanecían conforme avanzábamos, como si el camino no nos dejara recordar por dónde habíamos entrado. El aire se volvía más espeso. La sensación era clara, habíamos atravesado una frontera que nunca debimos cruzar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad caminando entre árboles interminables, alcanzamos el borde del bosque. El cansancio pesaba sobre nosotros, pero algo mucho más profundo nos alarmaba. Cuando miramos hacia atrás, nos dimos cuenta de lo que ya sabíamos, aunque nos negábamos a aceptar, el bosque ya no se veía igual. Las sombras seguían ahí, observándonos desde el umbral de los árboles, esperando. Como si nunca nos hubiéramos ido. Pero no volvíamos atrás. Lo que habíamos presenciado, lo que habíamos desenterrado, nunca podría ser olvidado. Habíamos tocado algo que no debía ser tocado. Algo mucho más antiguo que cualquier memoria humana. Y, mientras nos alejábamos del lugar, la cápsula comenzó a temblar otra vez, esta vez de una manera más potente que antes. No entendíamos qué significaba. Pero sí sabíamos una cosa, este no había sido el final. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.